Ciencia, tecnología y sociedad. Es el momento de conocer lo que está pasando con Amélie Quinchán y Moisés Sánchez. Hola, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos nuevamente hoy en este espacio de conversación Está Pasando. Vamos a hablar de un ámbito distinto a los que hemos abordado hasta el momento, que es la biotecnología. Era el momento de hacerlo. La biotecnología es probablemente una de las áreas de la ciencia y del conocimiento que más va a impactar el mundo en los próximos años y las próximas décadas. Para ello tenemos el placer de recibir a Eduardo Abelluc, que es científico y emprendedor exitoso. Eduardo Abelluc es ingeniero eléctrico y físico de la Universidad de Chile. Tiene un máster en bioingeniería y un doctorado en ingeniería eléctrica por la Universidad de Stanford. Eduardo vive en los Estados Unidos desde hace muchos años. Es un empresario y tecnólogo radicado en Silicon Valley. Eduardo fundó Classroom TV, una de las primeras plataformas MOOCs de cursos masivos en línea centrada en la formación corporativa que opera en América Latina. Y también la aplicación Kiss.Me, una de las primeras aplicaciones virales de Facebook que alcanzó 1 millón de usuarios a las 4 semanas de su lanzamiento y que posteriormente fue adquirida por la misma compañía. Actualmente, Eduardo está enfocado en su empresa TCLagen. Es una plataforma de software que ayuda a empresas de biotecnología a diseñar y modificar la genética de distintos organismos utilizando inteligencia artificial y que cuenta con el apoyo de la National Science Foundation de los Estados Unidos, la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos. El objetivo de esta empresa es apoyar a otras grandes empresas en el campo de la biotecnología a optimizar sus sistemas biotecnológicos. Vamos a saber mucho más sobre justamente estos emprendimientos de Eduardo y vamos a hablar un poquito de cómo la biotecnología hoy impacta nuestro mundo y cuáles son sus desarrollos a futuro. Muy bienvenido, Eduardo, y muchas gracias por aceptar esta conversación. Hola Amélie, hola Moisés, muchas gracias por la invitación a conversar un poquito más de ciencia y de tecnología y en particular de biotecnología y tratar de acercar estos temas un poco más a la gente. Eduardo, justamente tu experiencia es bastante multifacética. Nos interesa explorar contigo el futuro, lo que viene en materia de edición genética, que está muy en boga, está en la conversación, pero nos llama la atención tus comienzos, esto de comenzar tu trabajo con el desarrollo de aplicaciones como Kiss.Me, que entendemos que es una especie como de Tinder de aquella época, de estas plataformas educativas. ¿Cómo fue el tránsito de ese tipo de desarrollos a la edición genética? Si nos puedes contar un poquito. Sí, un poquitito. Voy a contar un poquitito quizás sobre mis intereses cuando era chiquitito. La verdad, mi principal interés siempre fue por la ciencia. Siempre estaba interesado en entender el origen, la evolución y el destino del universo. Y esa fue la principal razón por la que decidí estudiar física. Mi pregrado, como contaba Amélie, fue en física. Al mismo tiempo descubrí el interés por estudiar ingeniería y poder pensar en diseñar nuevas soluciones que pudieran tener un impacto en el día a día de la gente. Y ahí derivé también en la ingeniería eléctrica, que tenía mucho también de física y de matemática. Y seguí esas dos líneas más o menos paralelo en Chile. Y de ahí me vine a Estados Unidos. Aterricé en Boston, estuve trabajando como ingeniero con unos profesores del MIT desarrollando tecnología de punta para diseñar cámaras fotográficas en miniatura, y al año decidí partir a California, a Stanford, donde realicé el doctorado en ingeniería eléctrica. Lo que me pasó fue que un poco yo ahí la verdad empecé a desencantar del mundo de los circuitos integrados. Yo pensaba que inicialmente yo me iba a estar dedicando el resto de los años a diseñar transistores y circuitos integrados, pero me empecé a acercar de a poco mucho más al mundo de la computación. Yo era miembro formalmente de lo que se conoce como el Information Systems Lab en Stanford, que es un grupo de investigadores interesados en entender sistemas de información en términos genéricos, diseñar algoritmos para poder resolver problemas concretos en distintas disciplinas de la ingeniería
y desde ahí yo podía, en forma bien transversal, mirar problemas en distintas áreas y pensar al mismo tiempo en matemáticas, en algoritmos, en software. Algo que me caracteriza también harto es que me gusta moverme entre distintas áreas. Siempre he pensado que las principales innovaciones ocurren en la interfaz entre distintas disciplinas y donde uno puede, como dicen acá los gringos, connect the dots. Bueno, y en ese camino yo estaba en fondo interactuando mucho con la gente de computación de Stanford y volviendo a tu comentario sobre Kiss Me, resulta que ahí por el año 2006 llega Facebook a Palo Alto, cerca de Stanford, y ellos en ese entonces, bueno, hoy día ya tienen, creo, del orden de 3.000 millones de usuarios. En ese entonces la plataforma tenía mucho menos usuarios y estaban abriendo su plataforma para que cualquiera para que terceros desarrollaran aplicaciones sociales sobre Facebook y generaba, digamos, Facebook a uno como desarrollador te daba un vector de información asociado a cada usuario. Esa información incluía información geográfica del usuario, quiénes eran los amigos de su usuario, fotografías, etc. Y estaban construyendo un verdadero grafo social. Entonces, la verdad, Kiss Me fue más bien un experimento social que hicimos junto con un par de colegas de Stanford, en donde queríamos ver si podíamos usar algoritmos para ayudar a difundir el amor. Era una causa bien noble, pero difícil. Difícil. De hecho, fundamos una empresa. Esa empresa que fundamos tenía los estatutos que la misión de la empresa iba a ser difundir el amor. Bueno, pero lo abordamos con un approach bien analítico, la verdad, bien cuantitativo. Podríamos hablar un podcast entero sobre la experiencia, pero como decías tú, estuvimos analizando muchos datos y logramos, nos dimos cuenta que podríamos generar una aplicación muy viral, y entonces estuvimos trabajando varios meses en medir y optimizar ese factor de viralidad, y después de un año, cuando la aplicación ya contaba con casi 5 millones de usuarios, fue adquirida. Ahora, yo nunca dejé Stanford, siempre estuve en el día a día investigando, trabajando con ingenieros y con biólogos, y ahí me di cuenta que lo mío pasaba mucho por el diseño de algoritmos y los datos, y sobre todo si eso tenían un cruce fuerte con la ciencia y con la ingeniería. Bueno, hoy día el tema de los algoritmos, la inteligencia artificial está justamente en la conversación por todos los impactos que puede generar y está generando en nuestra sociedad. Pero me interesa continuar la conversación en términos de esta vocación media Da Vinci que tú tienes. Estuviste en el mundo de las plataformas, de las aplicaciones, y ahora estás en edición genética. ¿Tú nos podrías explicar en palabras sencillas qué significa edición genética para que nos puedan entender los auditores del podcast? Sí, a ver, quizás un poquito de historia, porque esto como que en el fondo está en el centro de lo que llaman la biotecnología. Es algo que se ha venido desarrollando por muchas décadas. En el fondo toda la biología, y después más recientemente la biotecnología, obviamente son cosas que uno escucha ahora más recientemente, pero quizás para darle a los auditores un poquito de contexto, la biotecnología propiamente tal surge como hacia finales de los años 70, principios de los 80, gracias a principalmente dos tecnologías importantes. Una que es conocida como la técnica de PCR, que hoy día la conocen mucho porque se usa para diagnosticar COVID, pero que es básicamente una técnica que permite copiar moléculas de ADN en forma súper eficiente. Y luego una segunda técnica o conjunto de técnicas que se conocen como tecnologías de ADN recombinante, y que son nada más que el uso de distintas herramientas moleculares que permiten en forma precisa y eficiente cortar y pegar ADN. Entonces, lo que sucedió es que la gente empezó a identificar, después de mucha investigación, volviendo a los años 50, Watson y Crick ya habían descifrado la estructura del ADN y empezaron a darse cuenta que estamos hechos obviamente de células, que todas las células
tienen ADN en su núcleo y que ese ADN probablemente contiene buena parte de las instrucciones que nos definen como ser vivo y lo que definen a las distintas células. Y que cada organismo tiene el ADN es una molécula que tiene un código, y ese código lo empezamos a poder hacer capaz de leer. Es un código compuesto por 4 letras básicas que se llaman nucleótidos, y entonces empezaron a leer el código de distintos organismos y empezaron hacia finales de los 70 y comienzos de los 80 a ver si podían copiar un pedacito de código de un organismo, típicamente lo que se conoce como un gen, y pegarlo en el código de otro organismo como el genoma humano. Y es donde, o genomas de otros microorganismos, y viceversa, tomar genes humanos y copiarlos en genes de un microbio. Entonces, bueno, ahí surgieron un montón de aplicaciones. Una de las primeras empresas que surgió es una empresa que se llama Genentech, que es una de las más importantes hoy del mundo, y lo que ellos, por ejemplo, hicieron fue atacar el problema de la diabetes. La diabetes es básicamente producto de un trastorno en la producción de insulina, que puede ser compensado inyectándote esta proteína que regula los niveles de glucosa en la sangre. Entonces lograron identificar el gen que codifica esta proteína que se llama insulina y lo pegaron en el genoma de un microorganismo que es capaz de cultivar esta insulina en grandes cantidades en estos denominados bioreactores y en forma mucho más limpia. Antes lo que hacían antes era sacarle la sangre a los chanchos y purificarle esa sangre para poder sacar la insulina, y eso eran las dosis que tomaban la gente diabética. Pero, en fin, manipulación genética es una serie de técnicas que permiten en forma eficiente leer ADN, escribir ADN y hacerle modificaciones al ADN con un arsenal de técnicas que se han ido desarrollando por varias décadas. Perfecto. Entonces, justamente, Eduardo, respecto de esta historia, tú entras a esta área hace unos pocos años con tus intereses desde Stanford, y a mí me gustaría entrar de pleno en un poco lo que está haciendo tu empresa, Tesela Gen. ¿Cuál ha sido la necesidad que identificaste? ¿Cuál ha sido la oportunidad también que pudiste visualizar? ¿Y por qué entraste a esta área y de qué forma a través de tu empresa? Sí, un poco, bueno, la historia se remonta a mí. Yo pasé varios años en mi estadía en Stanford haciendo experimentos de biología. Yo en particular estudiaba con unos colegas un microorganismo bien específico, Caulobacter, y estaba interesado en estudiarle a nivel molecular los distintos genes que tiene este microorganismo, y cómo estos se van prendiendo y apagando para codificar lo que se llama el código del ciclo celular del microbio. Es un programa contenido en el genoma de este microbio y de todos los seres vivos que le dicen a la célula cómo dividirse. Y ese programa genético es bien interesante, tiene distintas como subrutinas. Las células tienen que duplicar la biomasa, tienen que duplicar el cromosoma, tienen que hacer lo que se llama citoquinesis para dividir la célula madre en 2 células hijas. En fin, entonces ahí conocí una serie de gente súper talentosa, biólogos, bioquímicos, estaban generando mucha data, no tenían las capacidades como biólogos de extraer conocimiento e insights de estos datos, por una parte, y por otro lado también, como lo que me pasaba a mí, es que yo pasaba gran parte de mi tiempo diseñando experimentos, haciendo cosas que yo sentía que un computador me podía ayudar a automatizar en este como diseño de los experimentos propiamente tal. Y eso que estaba haciendo cosas relativamente simples en comparación a lo que uno ve que hacen, no sé, las empresas de biotecnología hoy día. Entonces así fue como decidimos con unos colegas de Stanford formar Tesela Gen, y básicamente lo que hace Tesela Gen es está desarrollando
sistema operativo para ayudar a empresas en forma bien efectiva y eficiente a diseñar, construir y optimizar distintos sistemas biológicos. Y las aplicaciones son bien numerosas. Hay aplicaciones obviamente en el área de la medicina, pero también muchas en biotecnología industrial, algunas en el área agrícola. Y el paradigma es ese, es empoderar a ojalá cientos de miles de biólogos en el mundo a poder diseñar y crear nuevos productos biológicos usando estas nuevas herramientas. Para eso la plataforma consiste de varios módulos, un módulo de diseño, un módulo de optimización, que permiten gestionar los experimentos, recolectar los datos, organizar la data proveniente de estos experimentos y también incluso entrenar algunos algoritmos de inteligencia artificial que pueden hacer uso de esta data generada por los experimentos para poder entender los datos y en algunos casos recomendar mejoras a los experimentos y a los nuevos diseños con el fin de optimizar lo que se conoce como un fenotipo. Eso es en esencia. Hay otras características que también hacen este sistema bien potente que tienen relación con la capacidad de la plataforma para integrarse con una serie de otros servicios externos y de equipos de automatización. Pero eso es más bien ingeniería, y en la ciencia es poder diseñar y optimizar distintos productos biológicos. Entonces, lo TCLAGen básicamente es la fusión muy interesante entre la tecnología y en ese caso la aplicación al área de medicina, cómo la tecnología puede ayudar a ser más eficiente, más rápido en recolectar los datos, procesarlos, analizarlos y usarlos para generar experimentos más potentes. Justamente, dado esto, Eduardo, ¿tú crees que gracias a esta fusión entre, en ese caso, tecnología y área de la medicina, podremos lograr resolver desafíos importantes para la humanidad, desafíos que hasta el momento no se han podido abordar de forma eficiente? Tenemos hoy un contexto mundial bien complejo, que es un contexto de crisis sanitaria, de pandemia, pero de manera general estamos enfrentándonos a grandes desafíos como es el crecimiento de la población, el calentamiento global, la necesidad de un mundo más sustentable. ¿Qué desafíos ves tú que se podrían resolver de mejor forma o abordar de mejor forma gracias a esta intervención de la tecnología en el área de la medicina o de otros sectores? Sí, bueno, podríamos estar hablando largo de distintas aplicaciones en distintas áreas. En el área de la medicina, el uso de la ingeniería genética, lo que llaman hoy día terapias génicas y terapias celulares, realmente es lo que está bien de punta acá en Estados Unidos y en Europa. Hay una serie de enfermedades que se conocen como enfermedades mendelianas. Estas son enfermedades que básicamente son producto de una mutación en el genoma humano bien puntual. Y que si uno lograra revertir esa mutación, uno podría curar la enfermedad. Por ejemplo, con estas nuevas terapias génicas, que son lo que hacen las terapias génicas es en estos casos donde tú tienes un gen defectuoso, porque los genes mutan también, de adultos siguen mutando y pueden venir de nacimiento, pueden mutar a lo largo del transcurso de tu vida, se pueden inyectar como a tu cuerpo la versión buena o normal, no mutada del gen, y reparar esa mutación en tus células. Bueno, en esa área hay una serie de enfermedades súper terribles, solo por nombrar algunas. Hay una que se llama Tay-Sachs, que es una enfermedad mendeliana que va deteriorando el sistema nervioso, destruye células en tu cerebro, en tu espina dorsal. Típicamente la detectan cuando a los bebés, entre los 3 y los 6 años de edad aproximadamente, cuando los bebés empiezan a mostrar los primeros problemas de audición y problemas para moverse, y las expectativas de vida en general de la gente con esta enfermedad no supera los 5 años, y durante todo ese periodo las familias tienen que enfrentar tratamientos súper costosos, y como decía, es producto de una mutación bien específica. Y hay otra, está por ejemplo la fibrosis cística, que afecta a los pulmones, el páncreas, el hígado, y genera problemas para respirar, problemas digestivos.
Y si bien es cierto, la medicina ha ido mejorando las expectativas de vida de esta gente que tiene fibrosis cística, porque hace 50 años era bien baja, uno podría erradicar esta enfermedad si es que pudiera revertir esa mutación de la población. Y así podemos seguir hablando de otras enfermedades. Está la enfermedad de Gaucher, que también genera anemia, fatiga, una serie de síntomas, y que algunos de los tratamientos que se han desarrollado son súper costosos. Pueden costar a alguien $200,000 anuales y hay que seguirlos de por vida. Entonces, oportunidades para usar ingeniería genética y erradicar enfermedades sin duda es algo súper importante, creo yo, y que está sucediendo, pero el impacto va mucho más allá de la medicina. O sea, tiene, digamos, aplicaciones en el área, como decías tú, la población es cada vez más grande, en el área de la alimentación. ¿Cómo mejoramos el acceso a alimentación nutritiva a la menor cantidad de gente posible? Y podríamos ahí hablar de varios ejemplos. Después hay aplicaciones en lo que tiene que ver con la ingeniería, con la biotecnología industrial. ¿Puede la biotecnología ayudar a combatir el cambio climático, por ejemplo? Y podríamos hablar ahí también de aplicaciones y cómo se puede hacer. Me imagino que también esto tiene visiones polémicas, personas que plantean a veces desde el transhumanismo que esto genera posibilidades de desarrollo y de evolución permanentes. Eso seguramente a sectores que están más asociados al mundo religioso o sectores un poquito más conservadores en términos de desarrollo científico lo ven como una agresión a lo que entre comillas sería una naturaleza humana. Por ahí tú mencionabas la intervención sobre el genoma para mejorar enfermedades. Hace poquitas semanas se celebraron 3 años de que se ocurrió el experimento con estas niñas chinas que fueron intervenidas para eliminar aquella parte, no sé si lo digo bien técnicamente, aquel gen que podía provocar el VIH en el futuro y que aparentemente generó una gran controversia, y ese científico está en prisión en este minuto. Entonces, claro, por un lado están los beneficios, por otro lado también hay una serie de preguntas que se abren de hasta dónde podemos intervenir sin alterar lo que es la naturaleza humana, si es que hay una naturaleza humana. Muy buena pregunta, sí. Bueno, esas son las... a ver, la biotecnología tiene obviamente la capacidad de jugar con lo vivo, ¿cierto? Y hay temas éticos que tienen que ver con los límites de la protección a la vida, ¿no es cierto? Yo creo que hay consenso casi universal hoy día de que sobre la protección a la vida humana, al menos, y al menos la vida humana después del embarazo, y hay, digamos, algunas preguntas sobre qué pasa durante las primeras semanas o meses de gestación. ¿Podemos adulterar o eliminar esas células humanas? Pero lo que dices tú, lo segundo que decías tú, es súper interesante, porque hay toda una esfera de discusión que tiene que ver, más allá que la vida, que tiene que ver con la protección de la especie humana como especie. Y hay quienes creen que hay que proteger la especie humana como la entendemos hoy día y no aventurarse a modificarla genéticamente más allá de defender la vida o no, ¿no es cierto? Así es. Y es un tema complicado porque influye la religión, y el hecho de que algunas religiones, ¿no es cierto?, sitúen a la especie humana en un plano muy diferente al de otras. Y es verdad, la biotecnología tiene la capacidad, o quizás la amenaza, como lo ven algunos, de modificar la concepción de lo que entendemos por especie humana. Lo que mencionaba, por ejemplo, Yuval Harari en su libro Homo Deus, ¿no es cierto? De poder eventualmente dirigir la sociedad a una sociedad donde ya no seamos realmente Homo sapiens como nos conocemos. Mi opinión es que en general, yo creo que es de alguna forma inevitable.
yo creo que independiente de lo que piense yo, yo creo que es inevitable que como especie humana vamos a seguir buscando cómo empujar nuestra propia evolución como especie. Y es parte de lo que nos define como humanos de alguna forma, y además creo que de alguna forma es una propiedad emergente del universo y que tampoco es propia únicamente del ser humano, y que probablemente existen otros rincones del universo también, que son seres pensantes que se cuestionan su propia existencia y que están buscando formas de empujar su propia evolución. Creo que vamos a tener que seguir entendiendo cómo funciona el universo, y eso y parte de nuestra naturaleza es también entender el universo, y para poder entender cómo funciona la vida, la conciencia humana, la inteligencia, de alguna forma tenemos que seguir experimentando, de alguna forma, y hay que hacerlo obviamente con cuidado, porque hay cosas que vamos conociendo y cosas que todavía presentan un riesgo súper grande, técnicas que presentan un riesgo grande. Por ejemplo, este tema que mencionabas de este caso en China, yo creo que hay que diferenciar en biotecnología, y cuando acá las agencias que regulan los experimentos que hacen, los ensayos preclínicos y los ensayos clínicos, se diferencia entre lo que se llaman células somáticas y células germinales. Entonces lo que hicieron en ese caso fue alterar células germinales. ¿Qué son las células germinales? Son aquellas capaces de generar gametos que corresponden a los óvulos y a los espermios, y es decir, son capaces esos experimentos de modificar no solo al ser humano que se está concibiendo, sino que producto de esa modificación se puede alterar toda su descendencia. Y eso es súper delicado. Hay experimentos acá que son más acotados en términos de riesgo, en donde simplemente se modifican células somáticas, y que también tienen riesgos, pero a ver, un poquito quizás para hablar cuáles son los riesgos y por qué este caso fue polémico. Se está usando una técnica bien novedosa, bien revolucionaria, que se llama CRISPR. Esta técnica es una nueva tijera molecular que se empezó a usar durante los últimos años, y que muestra ser mucho más eficiente que otras tijeras moleculares que se han usado en la anterioridad, y que es programable. Uno puede dirigir esta tijera a que corte un trozo de ADN bien específico donde uno quiere más o menos que la tijera corte, pero se ha mostrado que aunque uno le diga a la tijera quiero cortar acá, hay lo que se llama off-target effects, hay efectos colaterales. A veces esta tijera termina cortando o modificando el ADN en otras zonas en donde yo no tenía la intención de que cortara. Y entender cuáles pueden ser esos efectos en un genoma, estos efectos colaterales, todavía nos falta mucho para entender el genoma humano. Estamos muy de a poco entendiendo qué es lo que codifica. Entonces el momento de editar esto distinto es cuando uno está ahora modificando genéticamente vía CRISPR microorganismos, que son organismos mucho más simples, donde los efectos de las modificaciones tienden a ser mucho más predecibles. Sí, y hay que moverse con cuidado. Ahí, como para hacer tal vez un resumen, existen entonces intervenciones que son sobre células somáticas, es decir, de enfermedades, ¿ya? Que no alterarían la descendencia humana porque buscarían eliminar una enfermedad, y hay otras que son la intervención sobre células germinales, no sé si lo digo bien, que son aquellas intervenciones que generarían características heredables para las futuras generaciones. Sí, así. ¿sí? Ahora, te quiero hacer una pregunta sobre eso. Siempre los acuerdos internacionales de derechos humanos, la Declaración del Genoma, dan un espacio para poder utilizar técnicas de intervención en la medida de que existan enfermedades, no existan tratamientos alternativos, y hay una serie de estándares que deben cumplirse. Sin embargo, cuesta diferenciar a veces qué es una enfermedad de qué es de una mejora humana. Yo puedo tener una enfermedad
qué sé yo, diabetes, pero también puedo tener alguna característica personal, física, que a lo mejor no me genera un problema de salud, pero sí, por ejemplo, algo psicológico y puedo embellecerme, hacerme más grande, más alto. De alguna manera, ¿existe algún tipo de reflexión en torno a dónde está el límite ahí? Sí, es buena pregunta. O sea, en general uno va viendo lo que, por ejemplo, por lo que fue también controversial este caso en China, es que si bien es cierto se trata, no sé, de pacientes con HIV, que es una enfermedad que es mortal, no se justificaba usar esta técnica para tener un bebé que tuviera defensas al HIV, cuando hoy día, digamos, hay muchas otras. Lo primero que hay que enfocar todo el esfuerzo de la ciencia y estas técnicas más modernas a combatir, claro, las enfermedades o las modificaciones genéticas donde el impacto, el beneficio versus los riesgos sea lo más grande posible. Hoy día los pacientes con HIV, la calidad de vida de estos pacientes con el uso de ciertos medicamentos tienen pueden, por lo que entiendo yo, llevar una calidad de vida por muchos años y de buena calidad, pero no así otras enfermedades que son mucho más graves, más críticas. Ahora, si nos vamos al extremo de debiésemos hoy día estar usando estas técnicas para poder hacer, no sé, bebés con ojos azules, claramente los riesgos asociados a estas técnicas no se justifican. Yo lo veo, hay distintas, digamos, obviamente, la gente se pregunta si hay que hacerlo o no. Yo por lo menos, y mucha parte de la comunidad científica en el fondo analiza los beneficios y los riesgos. Puede que hayan beneficios, pero los riesgos hay que ir paso a paso. Como todas las tecnologías, pueden hacerse buenos usos, malos usos, pueden tener riesgos, y todavía recién estamos entendiendo cuáles son las implicancias de ir, digamos, editando genomas. Nosotros en particular estamos muy enfocados por lo mismo, y yo creo que hay una oportunidad tremenda en aplicar estas técnicas de biotecnología en aplicaciones industriales que implican optimizar microorganismos que pueden generar impactos enormes para la sociedad. Más allá que estar pensando en hacer un Homo Deus o un Homo Syntheticus. Por ejemplo, no sé, uno de nuestros clientes de Celagen, una empresa que es basada en Chicago, que se llama Lanzatech, ¿qué están haciendo ellos mediante el uso de nuestra plataforma? Ellos están optimizando genéticamente un microbio anaeróbico que se come el monóxido de carbono y produce como producto colateral etanol. Lo hacía en forma más ineficiente, y por el uso de optimización genética ahora tenemos un microbio que lo hace mucho más eficiente. Entonces ahora esta empresa está instalando grandes plantas de fermentación con este microbio optimizado, tomando todos los gases tóxicos que generan estas plantas industriales, derivándolos a estos bioreactores donde están estos microbios. Estos microbios se comen monóxido de carbono, y pueden incluso algunos comer dióxido de carbono, y producen un biocombustible que tiene un valor económico bien alto y que puede ayudar a hacernos independientes de los combustibles fósiles. Aplicaciones como esa hay un montón, en donde la biotecnología hoy día puede tener un impacto bien grande. Justamente, Eduardo, en Chile, para llegar un poco a algunos ejemplos aquí, yo sé que se aplica mucho la biotecnología y ciertas técnicas en el ámbito de la minería, también de la agricultura. ¿Tú tienes unos ejemplos concretos de cosas que has visto o hecho en relación a estos sectores en Chile? La verdad, en Chile nosotros gran parte de lo que hacemos ha sido en Estados Unidos, en Europa, en Japón, claro, en Canadá, en Australia. Recién ahora estamos estamos conversando con algunas empresas en Chile. Muchos de estos esfuerzos requieren inversiones en I+D,
en general las empresas en Chile no invierten, no están dispuestas a invertir. Yo creo que es algo que también debiésemos como sociedad chilena empujar a que se gaste más en I+D. Pero están surgiendo una nueva como generación de biotech startups, en buena parte impulsadas con apoyo de Corfo o de la Claro. ANIT, lo cual creo que es súper alentador, súper positivo. Hay algunas empresas que estamos viendo, bueno, el tema del cruce de la biotecnología con la alimentación es interesante. Nosotros hemos visto aplicaciones en esa área. No sé, un ejemplo de una empresa, no en Chile, pero en Estados Unidos, que usa biología sintética para poder llevar un alimento de origen no animal al mercado. Es una empresa, no sé si se conoce ya, acá es Impossible Foods. ¿Qué hacen ellos? Sí. Ellos tienen una hamburguesa, no es la única empresa, digamos, en esta área, pero ellos se dieron cuenta que para poder hacer más masiva la adopción de estas hamburguesas de origen no animal, desarrollaron una hemoglobina sintética usando biología sintética. Básicamente estas hamburguesas tienen todos los ingredientes que tiene una hamburguesa común y corriente, con la diferencia de que las proteínas de la hamburguesa no vienen de una vaca a la cual le corté la cabeza, sino que se producen estas proteínas con microorganismos de nuevo en bioreactores y las combinan con otros ingredientes, con lípidos y en particular con esta hemoglobina sintética, que es lo que le da ese gustito, digamos, a la hamburguesa, es la sangre del animal que tiene hemoglobina, y con digamos, hemoglobina sintética le lograron dar ese color y ese gustito que las ayudó a generar adopción. Ese es un ejemplo de cómo la biotecnología y la biología sintética está siendo usada en el área de los alimentos, pero hay ejemplos, digamos, hay un montón. Un ejemplo interesante que ha tenido un impacto bien grande es el denominado arroz dorado. El tema de la malnutrición en el mundo es un tema enorme. O sea, hoy día entiendo que hay del orden de 1.000 millones de personas en el planeta que sufren de malnutrición. Y esta malnutrición en particular puede ser por falta de vitaminas o de otros digamos, elementos nutritivos importantes. Y hace como 15 o 20 años atrás se empezó a desarrollar esto que se llama arroz dorado, que es un arroz que le introdujeron un gen bien específico que aumenta significativamente la producción de beta-caroteno en el arroz. El beta-caroteno es un precursor a la vitamina A y es esencial para la salud. Y el déficit de vitamina A puede conducir a problemas inmunológicos, problemas de visión, problemas de fertilidad, etcétera, etcétera. Y esto fue, digamos, introducido y fue recién aprobado también acá en Estados Unidos hace pocos años. Obviamente, claro, estas cosas hay que hacerlas con cuidado, hay que hacerlas lentas, hay que regularlas, sobre todo las cosas que uno se echa a la boca. Podrían producir alergias en una parte de la población. Entonces, hay que ir avanzando de a poco, pero sin duda que la biotecnología ya está teniendo y va a seguir teniendo un impacto tremendo en el área de la salud, la alimentación. Claro. Etcétera. Para resolver grandes desafíos y permitirnos avanzar hacia, claro, resolver problemas que hasta el momento no logramos resolver y problemas que aparecen en el camino también. Tú hablabas en realidad hablamos de muchas aplicaciones en distintos sectores, en la industria, en el área más humano, los riesgos, las posibilidades. Yo te quiero hacer una pregunta más personal. Tú cuando entraste a la ciencia, a tu interés en la ciencia, el conocimiento y a estas áreas en particular, ¿tenías una motivación justamente por poder resolver estos grandes problemas? ¿O es un acercamiento mucho más pragmático y que te interesa
interesaban algunos problemas en específico. ¿Cuál ha sido tu motivación personal respecto de todo esto? Sí, bueno, y aquí quizás me ponga un poco más filosófico, pero en general siempre mi motivación, he tenido una fuerte motivación por no solo entender, digamos, de dónde venimos y a dónde vamos, sino que también reconocernos como una especie privilegiada en el planeta y ver qué cosas uno puede hacer para poder mejorar, de alguna forma ayudar a nuestra especie a seguir evolucionando para bien. Y eso para mí tiene, en el fondo, como un computador, tiene como dos componentes. Una es si quiero mejorar un computador, le puedo cambiar el software. Y ahí mi interés por lo que mencionabas al comienzo, el área de la educación, creo que es súper importante cómo poder generar herramientas que le ayuden a la población a poder adquirir información y conocimiento de forma más eficiente. Yo creo que todo el futuro de la educación buena parte está yendo al mundo online, y ahora con COVID yo creo que eso también se ha acelerado ese proceso. Y lo segundo es el hardware. O sea, yo soy de las personas que creo que si nosotros podemos identificar de forma segura pequeños cambios que podemos introducir a nuestro propio hardware como especie, que nos permita erradicar algunas de estas enfermedades que mencionaba o hacernos de alguna forma tener mejor calidad de vida y acercarnos a entender mejor de dónde venimos, ha sido una motivación que obviamente es un poco quizás utópica. O sea, quizás nos faltan 200 años para llegar a eso, pero que creo que es importante seguir contribuyendo con un granito de arena desde las aplicaciones más prácticas hoy día, obviamente, en pos de un futuro mejor. Así como para visualizar lo que se viene en las próximas décadas, ¿hay algún gran desarrollo o aplicación de la biotecnología en algún ámbito que tú ves podría concretarse en los próximos años, un hito que podría ocurrir en los próximos años como ha sido CRISPR-Cas9 hace unos pocos años? ¿Tú dices de aquí a 2 años más o a 20 años más? ¿Sabes? Yo creo que más bien 20 años más, ¿cierto? Porque de aquí a 2 años, cortito el plazo. Todo acá en biología es lento, y eso es un poco lo que nosotros hacemos con TC Gen, justamente tratar de acortar esos tiempos. Pero claro, aquí todo funciona, se mide en años y pueden pasar 10, 20 o 50 años más. Hay ciertas áreas, bueno, ya hablamos un poco del área de la salud, algo relacionado con eso. Yo veo que hay cada vez más investigación y todavía es un poco prematuro, pero quizás en 50 años más puede ser un hecho y también puede ser algo controversial por distintas razones, pero hay harta investigación en la línea de cómo extender la vida humana, por ejemplo. Y bueno, hay distintas líneas de investigación, algunas de ellas están viendo que hay correlaciones importantes entre, digamos, cómo podemos modificar ciertos hábitos alimenticios y factores de riesgo para vivir más, y la población es que hemos visto que ha ido la vida, las expectativas de vida han ido aumentando. Pero también hay otros, digamos, estudios que muestran que el consumo de ciertos fármacos pueden tener estos efectos. Se está entendiendo cómo se correlacionan los efectos de estos fármacos con la vida. Interesantemente, hay una de estas moléculas que se ha investigado, es una que se llama rapamicina, que fue descubierta en Isla de Pascua, en Chile. Yo creo que poca gente la conoce. Interesante. Sí. Cuéntanos. Sí, yo no soy tampoco especial, no es mi área especial, hay gente que se especializa en esto. Yo lo he mirado quizás de forma más tangencial. Lo que sí sé, o sea, he estado siguiendo un poco, y que quizás tiene que ver con lo que conversábamos antes, que también hay estudios genéticos. O sea, hay estudios clásicos que hicieron en unos gusanitos que se llaman C. elegans, donde tú tomas el genoma de este gusanito, tú le eliminas
uno o dos genes al gusanito, al genoma del gusano, y puedes alargarle la vida promedio de estos gusanos al doble, simplemente eliminando un gen o dos genes. Claramente, y eso es lo que se está también como tratando de entender, cómo la vida está, como parte del código genético, contiene instrucciones de, en el fondo, la vida o la muerte. La muerte es parte del diseño genético de un ser vivo. No creo que queramos eliminar la muerte de ningún diseño. Yo creo que por algo la muerte es algo importantísimo para la evolución de las especies. Pero lo interesante es que quizás que genera algunas, digamos, no sé, inquietudes, es qué pasa cuando podamos entender mejor y modificar nuestro diseño genético y vivir quizás 200 años. ¿Cuáles son las implicancias? Las implicancias en general, bueno, ahí tenemos implicancias éticas, etcétera, pero también implicancias de políticas, claro, son múltiples. Políticas públicas. Bueno, ahora está la discusión de las AFP, Claro. no alcanzan las pensiones, Sí. porque vivimos 5 años más. ¿Qué va a ser si viviéramos 100 años más? Entonces, Claro. son problemas. Muy interesante, porque efectivamente incluso hubieron algunos grandes anuncios últimamente de grandes empresarios que conocemos mucho, ¿cierto? Respecto de alcanzar la inmortalidad. Por eso yo te preguntaba a ti, que por lo que veo y entiendo, tú tienes un acercamiento muy pragmático a estas cosas, y escuchamos grandes anuncios que ya estamos abriendo un sinnúmero de posibilidades para alargar nuestras vidas, ser inmortales quizás mañana. En realidad el mañana es en un plazo mucho más largo, mucho más amplio. Hay muchas dudas, enigmas por resolver en el camino, y por supuesto también lo que tú levantas, preguntas, dudas éticas. Así que yo en realidad con esta pregunta quería cerrar, pero tú me dejaste con varias preguntas, porque en realidad esto abre una conversación completa respecto de esa idea de poder hacer experimentos manteniendo a la vista la idea de la muerte. Yo creo que es muy interesante este punto. Así que bueno, lamentablemente los tiempos se nos acaban, pero yo te quiero agradecer, como dice, te queremos agradecer muchísimo, Eduardo, por tus luces, por también darnos a entender un poco más los alcances de esta área de biotecnología que tiene múltiples aplicaciones. Por supuesto que esto fue solo una introducción al tema, habría mucho más que conversar, pero ya vemos que es un área de gran interés para el futuro. Y bueno, mucha suerte con tus futuros experimentos e innovaciones, porque no dudo que no te vas a detener aquí. Gracias por todo, gracias por tu tiempo, y ojalá hasta una próxima vez. No, gracias a ti, Amelie, gracias, Moisés. Sé que se nos quedaron hartos temas en el tintero, pero fue un gusto conversar un poco más de estos temas, y feliz reencontrarnos en un futuro cercano. Muchas gracias, Eduardo, y hasta la próxima. Hasta la próxima.